de impacto. ¿Qué tal? Bienvenidos este martes ya 25 de marzo del año 2025 a una programación más de su noticiero Punto de Impacto, retransmitida por todas nuestras plataformas digitales. Y no olvides suscribirte en nuestro canal oficial en YouTube, Manantial Televisión Satelital, haciendo un preámbulo, un análisis comunicacional técnico sobre las reacciones que generó el debate de esta segunda vuelta electoral con los candidatos presidenciables, en este caso Daniel Noboa y Luisa González. Prácticamente observamos un Noboa bastante sereno, calmado, seguro, tranquilo, más que el primer debate. Lo pudimos observar prácticamente teniendo una gran conexión con la audiencia, es decir, en pocas palabras, demostrando seguridad al pueblo ecuatoriano. Asimismo, pudimos observar a la candidata Luisa González, que fue prácticamente más a la agresividad, al ataque, que a políticas públicas claras que quería ella dar a entender en el debate, y terminó un poquito acelerada, perdió la mesura en cuanto a la pregunta que le hizo el candidato presidencial Daniel Noboa sobre los famosos chats de la Liga Azul que la involucraban a ella como la rana René, en este caso a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al señor Verduga, al justiciero, en este caso al doctor Lord, Franco Lord, y sobre todo a temas relacionados en cuanto a irregularidades y corrupción, a una gran planificación entre Glass, el expresidente Rafael Correa y todo este meollo que corresponde a esta deplorable institución llamada Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Prácticamente esto hizo que perdiera la mesura, vuelvo repito, Luisa González, y entró un poquito a gritos en pleno debate. No te permito que me faltes el respeto, porque estás acostumbrado a humillar y maltratar a mujeres, desde tu hija, tu ex esposa, la vicepresidenta, la exministra, a todas. A mí me respetas y deja de ser majadero. Millones de ecuatorianos viendo este polémico debate de esta segunda vuelta electoral, en el cual los ecuatorianos tendremos de nuevamente acercarnos a las urnas el próximo 13 de abril para elegir al presidente o presidenta que administrará los rumbos del país, de esta nación, como lo es el Ecuador. Lamentablemente, lo que tiene que ver los chats que hace 2 semanas atrás sacó la Fiscalía General del Estado, en el cual involucraba sobre todo a consejeros de la Revolución Ciudadana, en este caso al señor Verduga, que ya está prófugo de la justicia, al señor Franco Lord, apodado como el justiciero, que trató de evadir el país e irse a Estados Unidos o a Colombia y que fue retenido por las autoridades, en este caso por la Fiscalía, y asimismo pues se lo involucraba a Glass, expresidente de la República, como también al expresidente, a Glass, es vicepresidente de la República, como también al expresidente Rafael Correa. En sí, lo dijo claro el presidente Daniel Noboa, y nosotros como comunicador social, como periodista, hemos venido manejando siempre la misma temática de esta deplorable institución llamada Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Una de las peores instituciones por el Estado, creadas hace muchos años atrás, en la época del correísmo. Una institución que solo se ve show, corrupción, irregularidades, circo, donde participan solo 7 consejeros y se necesita la aprobación de 4 para elegir los poderes más fuertes del Estado, en este caso, Defensor del Pueblo, Fiscal General del Estado, Contralor General del Estado, Superintendencia de Bancos. Es tan poderosa esta institución corrupta como es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo hemos venido diciendo desde hace muchos años atrás, de esta croaca llamada Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no sirve para nada. Siempre lo hemos venido dicho que debe desaparecer. Oye, no han durado los presidentes ahí en esa institución, creada por el gobierno de hace muchos años atrás, del tiempo del correísmo. Una institución tan importante, pero que no ha servido para nada, más que para show, para política e intereses personales de ciertos partidos políticos. En este caso, seamos claros y concisos, del correísmo. Es por eso que sale la declaración de estos chats importantes que descubre la Fiscalía y que se los involucra a los señores miembros de la famosa Liga Azul,
consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, conformadas por el señor Verduga, conformada por más parte del correísmo. Se descubre esto y prácticamente se llegan a investigaciones y evade el país, en este caso el señor Verduga como consejero titular, en este caso el señor doctor Franco Lor como apodado por el justiciero, se la involucra a la propia candidata presidencial Luisa González en esos chats como la rana René, al propio ex vicepresidente hoy detenido Jorge Glass Viejo y al propio expresidente Rafael Correa. Se descubre todo esto y sigue el proceso de investigación y parece que eso le enardeció y perdió la mesura, en este caso, en este importante debate que el pueblo quería propuestas claras del correísmo. Perdió un poquito la mesura la candidata presidencial Luisa González y entró en show de gritos y polémicas al candidato Daniel Noboa. Vimos y observamos un candidato Daniel Noboa que prácticamente propuso eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y nosotros estamos de acuerdo porque lo hemos venido diciendo. Esa institución no sirve y no ha servido para nada. No ha servido para nada, sino para propios intereses políticos, en este caso del correísmo. Porque esa institución, vuelvo y repito, estabiliza los poderes más fuertes del Estado. Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensor Público, Contralor General del Estado, superintendentes de bancos. Como esa institución corrupta y amañada maneja todos estos poderes, por eso querían inquistarse y tener mayoría 4 consejeros de la Liga Azul. Esto más o menos es parecido a la Asamblea Nacional, que siempre hay la oposición, no hay gobernabilidad por parte del Ejecutivo y Legislativo. Si cualquier presidente llega al Ejecutivo y quiere proponer políticas públicas claras en favor de la sociedad ecuatoriana, enseguida la oposición correísta obstruye cierta ley o cierto proyecto de gobernabilidad. Pasó con el presidente Moreno, pasó con el presidente Lazo y está pasando actualmente en estos 14 meses con el presidente Daniel Noboa. Desgraciadamente, así están las cosas. Es un análisis comunicacional bastante técnico e imparcial. No estamos a favor ni del correísmo ni estamos a favor del presidente Daniel Noboa, del gobierno. Simplemente analizando las cosas como están pasando por parte de nuestro gobierno en la sociedad ecuatoriana. Asimismo, el presidente me parece loable y aplaudible que debe reformarse la Constitución, debe haber una nueva constituyente. Eso escuchamos en la propuesta del presidente Daniel Noboa. Y lo aplaudimos y apoyamos a eso, porque hay ciertos artículos en la Constitución, hay ciertos artículos en el Código Orgánico Integral Penal, discúlpenme señores, que no sirven para nada, como lo que está pasando con esta famosa ley que creó hace poco el asambleísta de Construye, Daniel Peñafiel, que propuso para que los menores de edad puedan ser juzgados como adultos en caso de sicariato. Eso se propuso en noviembre del año pasado, 2024. Lo propuso, mucho ojo, el asambleísta por Construye Peñafiel, que me pareció loable, me pareció muy bien en favor de la sociedad ecuatoriana, porque hoy en día las grandes bandas delincuenciales utilizan a nuestros menores de edad para delinquir, para cometer estos tipos de sicariato. Los entrenan, son grandes universidades de la delincuencia. Pero desgraciadamente, nuestras leyes no son inimputables, es decir, en pocas palabras, los menores de edad, a través del Código de la Niñez y el Código Orgánico Integral Penal, no pueden ser juzgados por las autoridades de los jueces y fiscales. Porque, señores, ¿por qué razón pasa eso? Porque así lo establece, así lo reza el Código de la Niñez, Adolescencia y Familia en su artículo 307. Y así también lo reza el famoso Código Orgánico Integral Penal en su artículo 38, el COIP, que para mí y para muchos ecuatorianos debe ser reestructurado. ¿Por qué razón? Porque las leyes protegen a los menores. Son leyes prodelectivas. Son inimputables. ¿Qué significa inimputable en términos criollos? Que los menores de edad no pueden ser juzgados como adultos. Ya no es parte del fiscal o del señor juez. Ellos se amparan en el Código de la Niñez, en el artículo 307, la niñez y la familia, y se amparan en el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 38. ¿Qué hace el juez? ¿Qué hace el fiscal? Cruzarse de brazos
y dejarlos en libertad o mandarlos a un reformatorio, que no es lo mismo que una cárcel, ¿eh? Un reformatorio es un hotel 5 estrellas. El menor de edad sale a los 6 meses, al año, porque eso le conviene a las grandes bandas delincuenciales para seguir operando con estos menores de edad como escudo, porque los convierten en gatilleros, en sicarios. Acordémonos que según fuentes de la propia Policía Nacional, solo en el año 2024, el año pasado, 1.600 menores de edad fueron detenidos por crímenes, violaciones, sicariatos. ¿Y qué pueden hacer las autoridades judiciales? No pueden hacer nada, porque debe reformarse la Constitución, como lo dijo el presidente Daniel Noboa en el debate, candidato presidencial Daniel Noboa. Debe haber una nueva constituyente y el pueblo ecuatoriano está de acuerdo con eso. El pueblo ecuatoriano aplaude porque son políticas claras, públicas, positivas en favor de la sociedad, en favor del pueblo ecuatoriano. Señores, acordémonos mucho, ojo, que el año pasado, en noviembre del año 2024, un asambleísta de Construye, el señor Peñafiel, propuso un proyecto de reforma al Código Orgánico de Protección e Integración de Niñas y Niños y Adolescentes en un segundo debate en la Asamblea Nacional para que menores de edad de 12 a 17 años puedan ser juzgados como adultos. Sobre todo los menores de edad y adolescentes que cometen sicariato, que son gatilleros, que matan a un menor de edad, que matan a una madre, que matan a un padre, que generan la desvinculación de una familia, que destruyen a una sociedad. Eso quiso el asambleísta de Construye. Propuso este famoso proyecto de reforma al Código Orgánico de la Niñez, que hizo la oposición de la Asamblea del Correísmo. Porque yo sí estoy convencida que muchos de esos chicos que delinquen no querían ser delincuentes. Del Código de la Niñez, que tiene 6 años olvidada. Me parece loable, positivo lo que propuso el asambleísta de Construye. Me parece positivo en favor de los ecuatorianos, en favor del pueblo. Los asambleístas del gobierno también apoyaron esa moción. Asambleístas independientes también apoyaron esa moción. Pero los asambleístas de la Revolución Ciudadana se obtuvieron. Mucho ojo. Por eso, señores, que se debe reformar la Constitución, como lo dijo el candidato presidencial Daniel Noboa. El pueblo lo ve positivo. Y eso da gusto y hasta lo aplaudimos, para que haya una nueva constituyente y se pueda reformar. En base a eso, solamente se podrá reformar el Código Orgánico Integral Penal, el Código de la Niñez, en base a esas políticas públicas positivas en favor de la sociedad. Y en este debate de esta segunda vuelta electoral, lo que pudimos observar y apreciar fue la propuesta que hizo el candidato presidencial Daniel Noboa de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que eso debe hacerse urgentemente y el pueblo se lo va a agradecer. Y también reformar la Constitución para que haya una nueva constituyente donde podamos reformar y reestructurar el tema judicial, que es muy importante, que está corrompido, no por todo, pero sí por ciertos jueces y fiscales mañosos que no dejan avanzar con las políticas claras en temas de justicia. Y es por eso quizás haya hecho que en la costa ecuatoriana el presidente está trabajando más, porque la sierra está bien posesionado, hay otro margen, hay otro chic por parte del pueblo ecuatoriano, pero sobre todo hay que también pronunciar y ver que en cuanto a las inundaciones que han afectado mucho, sobre todo el sector costero, el gobierno se ha hecho inmediatamente visible y los ministros en territorio recorriendo y llegando a los sectores periféricos y más afectados para darles ayuda necesaria. Eso ha sido muy importante y muy positivo por parte de este gobierno nacional. Y asimismo aplaudimos las cosas positivas que se quiere y que se pretende hacer. Es por eso que el pueblo debe decidir en estas elecciones, esta segunda vuelta electoral, donde los ecuatorianos tenemos que ir nuevamente a las urnas a elegir para ver quién será nuestro próximo gobernante por estos 4 años más. Si el candidato Daniel Noboa o la candidata Luisa González. El pueblo tiene su poder esta vez en las manos. El próximo 13 de abril el pueblo elegirá quién lo representará por el bienestar del pueblo ecuatoriano, por políticas públicas, por educación, por salud, por una economía mejor. El pueblo elegirá esta vez no solo con la mente y el corazón, sino con sus 5 sentidos para no volver a equivocarse
y elegir a su mejor representante. Así que el próximo 13 de abril todos tendremos ese deber cívico y patriótico de ir a sufragar y elegir a nuestros mejores representantes. Le pedimos a Dios que ilumine quienes van a llevar a cabo las riendas de este país por estos 4 años más en este proceso electoral. Esperemos que el pueblo despierte, recapacite y podamos seguir mejorando en cuanto a tener a un presidente o una presidenta que busque los mejores beneficios para el pueblo ecuatoriano. Estamos llegando a la parte final de este análisis comunicacional de este martes 25 de marzo del presente año 2025. Recuerden siempre que si Dios está con nosotros, no hay nadie en este mundo que pueda contra nosotros. Una buena mañana. Gracias por su sintonía. Punto de impacto.